estirpe de los libres. Bienvenidos al análisis del coronel. Hay alguien que se va a aprovechar, se va a beneficiar de la crisis económica que va a generar el coronavirus, que ya está generando. Parece mentira. Podríamos pensar, pero hombre, en esta situación tan sumamente terrible para la mayor parte de los países del mundo, especialmente para muchos países europeos, que sus economías van a quedar tan perjudicadas, que su sociedad, su pueblo va a quedar tan perjudicado económicamente, ¿quién se puede aprovechar? Pues sí, pensar que en todas las crisis a lo largo de la historia, cuando se han hecho las grandes fortunas, precisamente ha sido en los momentos de crisis, cuando ha habido hambrunas, cuando ha habido guerras, siempre hay alguien que ha sabido sacar ventaja. ¿Quién va a sacar esa ventaja? Obviamente, los que tienen la bolsa llena, tienen mucho dinero para poder comprar empresas, multinacionales y casi países enteros a precio de saldo, aprovechando estas crisis. Ya pasó en el 2008, en la crisis anterior, y por supuesto que va a volver a pasar. Para entender un poco quién puede aprovechar esa situación y en qué situación nos encontrábamos, vamos a dar una serie de datos. Sé que voy a dar muchos datos, muchas cifras, por favor, ser un poco pacientes, pero creo que es muy interesante para poder entender el calado de los que os voy a lo quiero transmitir, que es muy importante para todos, porque nos afecta la vida de todos. Lo primero tenemos que entender, y voy a mirar porque no quiero, como digo, dar ningún dato que no sea absolutamente objetivo. Lo primero que tenemos que entender es la situación de la que partíamos antes de que surgiera esta pandemia del coronavirus, que nos está afectando de forma tan severa. Por supuesto, lo primero la salud, por supuestísimo, y desde aquí, como siempre, los mejores deseos para todas las personas que están enfermos para la recuperación más rápida posible. Pero como decía, la situación ya de la que partíamos no era especialmente boyante. De hecho, todavía no nos habíamos recuperado del todo de la crisis anterior, la crisis que surge con las hipotecas subprime a partir del 2008, aunque verdaderamente se materializa con más fuerza, por lo menos aquí en España, en los años 2011-2012. Pero como os decía, estábamos en una situación que no era especialmente ya boyante, porque había muchos indicadores que así lo decían, ¿no? Que lo anunciaban. Fijaros bien, lo primero, una elevada morosidad también de las familias, ya no solamente por las hipotecas, sino, por ejemplo, por los micropréstamos, por los préstamos al consumo, que para muchas familias son un lastre tremendo. Hay que pensar que hay familias que van enlazando micropréstamo con micropréstamo para pagar. Unos iban pidiendo otros, y hay casos extremos de hasta 50 y 60 micropréstamos que van pidiendo, como digo, para intentar tapar unos con otros. Pero además, también había un gran crédito con las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, ese dinero de plástico que parece que no nos duele gastar, o que nos duele gastar mucho menos que cuando gastamos el dinero físico, y que también estaban significando un agujero muy importante para las familias. En general, podríamos decir, una sociedad muy endeudada. Partíamos ya de esa sociedad muy endeudada. Pero es que además ahí había datos macroeconómicos verdaderamente terribles. Pensar que teníamos un desempleo del 14% de la población activa. Significa que era casi el doble del que teníamos al comienzo de la crisis anterior, que habíamos partido de un 9% de paro. 14% es mucho, pero sobre todo si nos vamos a los datos del desempleo juvenil. Desempleo juvenil que, como sabéis, ya hemos superado a Grecia. Tenemos el desempleo juvenil más importante de toda la Unión Europea, y estamos hablando de un 32% de desempleo juvenil, que en algunas regiones de España llegaba a alcanzar el 50%, verdaderamente escandaloso. Pero además, con sueldos muy bajos. La mayoría de los jóvenes tienen sueldos tan bajos, que la media de los sueldos de los jóvenes, en muchos casos, es la mitad de la media de las pensiones. Es decir, esto no había pasado jamás, para que veamos que ya estábamos en una situación de fuerte debilidad socioeconómica. Pero además, si nos vamos al Estado como tal, ya no solamente a las familias, las empresas que también estaban muy endeudadas, e incluso algunas de las principales empresas españolas, incluso de las más fuertes que podíamos hablar, estaban ya también muy endeudadas. Pero fijaros bien, la deuda pública. La deuda pública, que al final es la deuda de todos los ciudadanos, porque antes o después vamos a tener que pagarla, o al menos seguir pagando los intereses, que nos supone un lastre enorme, una mochila cargada de piedras que casi nos hunden en el río de la economía. Fijaros bien, en agosto del año pasado habíamos batido un récord histórico de deuda pública, llegando a la cifra de 1,21
billones de euros. Cuando hablamos de billones, me estoy refiriendo a millones de millones. Quiere decir 1,21 millones de euros de deuda pública. Significaba, según datos oficiales del Banco de España, al menos el 98,4% de nuestro PIB. Datos oficiales. Pero fijaros bien, esto en realidad sería lo que se llama la deuda pública PDE, Protocolo de Déficit Excesivo, pero que no recoge toda la deuda. Para muchos analistas económicos, la deuda total estructural es de al menos el 130% de nuestro Producto Interior Bruto. Pero aunque solamente fuera ese 100%, que datos oficiales del Banco de España, pensar que ya significa el triple de la deuda que teníamos en el año 2008, cuando empezamos la crisis anterior con un 35% de deuda pública. Verdaderamente estamos ante cifras, como digo, escandalosas porque triplicar la deuda en 10 años, la deuda pública, significa un lastre muy importante para toda la sociedad. Tanto es así que pensar que ya en el año 2018 España pagó solo de intereses 31.000 millones de euros. Significa casi el doble de lo que pagamos, de lo que nos cuesta anualmente el subsidio de desempleo. En ese año 2008 el subsidio de desempleo había sido 18.000 millones de euros y el año pasado, en el 2019, poco más de 19.000 millones de euros. Estamos pagando casi el doble solamente en intereses de la deuda. Por tanto, hay que ser muy prudente a la hora de endeudarse porque podemos estar dejando esta carga para generaciones. Además, hay otro problema muy importante con nuestra deuda. La deuda no basta con saber el porcentaje con respecto al Producto Interior Bruto, sino que hay que conocer a quién se debe esa deuda. Por ejemplo, Japón tiene una deuda de más del 200%, más del 200% de su Producto Interior Bruto, pero claro, resulta que prácticamente toda la deuda está en manos de japoneses, que evidentemente no van a hundir el país ellos mismos y a suicidarse. Pero resulta que la deuda española, el 70% está en manos extranjeras. Significa que esas manos extranjeras tienen la capacidad para condicionar las políticas nacionales. De ese 70%, aproximadamente un 20%, un poco más, está en manos del Banco Central Europeo, pero el otro, casi 50%, son extranjeros. Extranjeros que evidentemente a España les importa muy poco, más allá de que sigamos vivos lo suficiente para seguirles pagando esa deuda. Importante, este tema de la deuda es trascendental. Y además, con otra clave, que sabéis que el 80% de toda la deuda mundial está denominada en dólares. Por lo tanto, también tenemos una gran servidumbre con respecto a la moneda estadounidense. Pero si hablamos de la banca, tampoco estaba en una situación especialmente boyante. En el año 2008, los bancos españoles perdieron 50.000 millones de euros de valor bursátil, de valor nominal. De media, un 22%. Hubo bancos que sufrieron más estas pérdidas y otros bancos que lo sufrieron menos, pero perder un 22% de su valor, los bancos de un país, es muy significativo. Y no solamente eso, se estima que actualmente el conjunto de la banca española arrastra más de 85.000 millones de euros de lo que se llaman activos tóxicos, de aquellos que son de muy difícil cobro. La situación, como vemos, ya partíamos de ella muy complicada. Pero si además a eso le unimos el estado de la seguridad social, que podemos considerarla exhausta, incapaz de cumplir con sus pagos, porque pensar, ahora mismo, por ejemplo, si vamos dentro de la seguridad social, al ámbito de las pensiones, ya 150 euros de lo que se paga a cada pensionista, ya había que cargarlo al déficit. Un déficit que en enero de este año, en enero de 2020, oficialmente, alcanzó la cifra de 17.500 millones de euros. El déficit en enero de este año, en enero de 2020, de la Seguridad Social. Significa que desde el 2011, hace muy pocos años, ahora mismo cada pensionista ha generado un déficit de 10.000 euros, que se dice pronto. Claro, pensar que en total, a finales del año pasado, a finales de diciembre de 2019, la deuda de la Seguridad Social alcanzó los 55.000 millones de euros. Cifras, como vemos, que no son en absoluto desdeñables.
para nada. Claro, entonces, ¿quién se va a beneficiar de nuestra situación ahora con el coronavirus? Que vemos que la situación no está bien, pero es que además, lo vemos, no hace falta que nos lo diga ningún premio Nobel de economía ni ningún gurú. Lo estamos viendo en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros conocidos, lo estamos viendo. Si alguien ha salido a la calle a comprar el pan, ver todos los restaurantes y todos los bares y cafeterías cerradas en España, con lo que eso significa, ver el turismo parado, el turismo que es un sector que puede significar hasta el 15% de nuestro Producto Interior Bruto, los hoteles, pues lo mismo, cerrados. Estamos hablando de una situación pues verdaderamente compleja, en un país donde en cierto modo nos habíamos desindustrializado, habíamos perdido algunos de nuestros sectores claves y vamos a ver cómo podemos salir de esta, que saldremos. El mensaje de optimismo, por supuesto, siempre tiene que estar ahí, porque para eso somos un pueblo muy especial que sabremos salir adelante. Pero ojo, la situación desde luego no es fácil en absoluto. ¿Quién se va a aprovechar de ella? Pues los que tienen la bolsa llena, como decía antes. Los que han guardado dinero, aprovechando o esperando estos momentos de debilidad económica de países enteros para invertir en ellos. Son los que podemos llamar unos inversores, otros le llamaríamos oportunistas, otros le llaman hasta fondos buitre, pero lo cierto es que hay inversores que han existido siempre a lo largo de la historia, que aprovechan estas circunstancias para ganar dinero. No podemos criticarles porque, como digo, es su misión. Invertir, y evidentemente van a invertir donde creen que hay rentabilidad. No son hermanitas de la caridad, ni mucho menos. Por cierto, hay que pensar que en España ha habido que pedir dinero siempre a estos inversores, pues prácticamente desde siempre en la historia. Podríamos hablar del dinero que tienen que pedir los reyes católicos para mandar a Colón a América, de que descubra América. Podríamos hablar de Felipe II, podríamos hablar del dinero que hay que pedir prestado para sostener los tercios de Flandes, y así podríamos continuar en tantos otros casos. Quiere decir que esto tampoco es nuevo, ni muchísimo menos. Y también quiero decir una cosa, para aclararlo y dejarlo perfectamente matizado, que esto no es ir en contra de ningún gobierno, ni muchísimo menos. Pensar que ahora mismo estuviera quien estuviera en el poder, en el gobierno, en España, en cualquier otro lugar, cualquier otro país afectado severamente por el coronavirus, desde luego la situación no iba a ser fácil, ni mucho menos. Esté quien esté. Entre otras cosas, porque la dinámica mundial, las claves geopolíticas, constriñen la política nacional, limitan la acción de poder de los gobiernos, porque al final estamos, como digo, vivimos en un mundo muy globalizado, queramos o no, que nos condiciona en todos los sentidos. Y no tengáis ninguna duda que estuviera un gobierno, estuviera otro, estuviera un partido político, estuviera otro en el poder, lo cierto es que las políticas que van a poder aplicar al final, las diferencias serían mínimas. En muchos casos, cuestiones de maquillaje, cuestiones un poco aparentemente más externas, pero en lo macro, en lo estructural, probablemente las políticas serían muy similares, si no exactamente iguales. Porque, como digo, al final, la Unión Europea y el resto del mundo, Estados Unidos, la economía mundial, como luego veremos, nos va a condicionar en todos los frentes. También eso quiero dejarlo claro. Pero, en definitiva, ¿quién se va a beneficiar de esta crisis del coronavirus, de esta crisis económica? Pues básicamente podríamos dividirlo en tres grupos. Por un lado, los estados, aquellos estados que tienen fondos soberanos muy potentes y que precisamente también estarán al acecho para invertir y sacar beneficio para su país y para sus ciudadanos. Por otro lado, ¿quién? Estaríamos hablando de estos grandes grupos de inversión, también algún banco, pero de los grandes grupos de inversores, grandes grupos de capital riesgo, que por cierto son los que verdaderamente manejan la economía mundial. Y finalmente también pues, inversores individuales, también hablaremos de alguno. Si hablamos de los fondos soberanos, pues a lo mejor os voy a sorprender si os digo cuál es el principal fondo soberano del mundo. Algunos, los más avezados en temas económicos, los podéis conocer, pero seguramente la mayoría pues os sorprenderá. Porque si os digo fondos soberanos, pues a lo mejor podéis pensar, bueno, Arabia Saudí, que siempre hemos oído, que invierte mucho, los países del Golfo. Pues no, el primer fondo soberano del mundo es el noruego, el de Noruega. Se llama el Fondo Gubernamental de Pensiones, que tiene ni más ni menos que capacidad para invertir por valor de 1 billón de euros. 1 billón de euros, prácticamente todo el Producto Interior Bruto anual de España. He de decir que Noruega ha sabido hacer muy bien sus deberes. Fijaros que estamos hablando del principal fondo soberano del mundo y son apenas 5,5 millones de habitantes. Pero ha sabido muy bien rentabilizar todos los recursos que ha obtenido con los hidrocarburos procedentes del Mar del Norte. Además, os voy a contar una anécdota, que ya sabéis, estas anécdotas mías ya de coronel viejo o de viejo coronel, con respecto a Noruega. Noruega es un país al que quiero muchísimo
porque me pasé prácticamente todo el año 1993 en Noruega, especialmente en la zona del Ártico, lo recorrí de punta a punta y es un país verdaderamente espectacular, de una belleza que asombra tanto en invierno como en el momento del deshielo, como luego en el verano. Es verdaderamente precioso y os recomiendo que lo visitéis al que no lo haya hecho. Y además, por otro motivo, que es que lo considero casi mi segundo lugar de nacimiento. Os sorprende, ¿verdad? Claro, pero ¿por qué? Porque resulta que en el año 2004 yo volví a nacer en Noruega, concretamente en Stavanger, por unos problemas que tuve de salud cuando hacía ahí unas prácticas en una base de la OTAN, que hay ahí precisamente en Stavanger, y me salvaron la vida in extremis en el que probablemente sea uno de los mejores hospitales del mundo allí en esta ciudad de Stavanger, que es una de las más importantes de toda Noruega. Por lo tanto, como os digo, es un país al que tengo muy especial cariño, como podéis comprender con todo lo que os acabo de contar. Bien, el segundo fondo soberano del mundo es China, que también, por supuesto, tiene una capacidad importante para seguir invirtiendo. De hecho, hace muy pocos días nos hemos enterado que ha llegado a un acuerdo con Hungría para que Hungría construya, prestándole dinero, para que Hungría construya un ferrocarril de alta velocidad entre Budapest y Belgrado. El dinero, desde luego, al final es lo que manda. Recordad lo que siempre pongo en mis libros, la primera máxima, el dinero manda. Y es así. Y el que tiene el dinero, pues tiene una capacidad de influencia en todos los órdenes, pues máxima, la total. Pues en este caso, el Fondo Soberano de China, estaríamos hablando de unos 900.000 millones de euros. Una gran potencialidad, que además hay que unir con todas las divisas que ha ido acumulando, dólares, también euros. En dólares se estima que puede tener casi 4 billones de dólares guardados y además también es un tenedor importante de la deuda, de los bonos del Tesoro estadounidense y por lo tanto pues también eso le permite pues ejercer gran presión geoeconómica en todo el mundo. El tercer fondo, pues un pequeñito país, el de Abu Dhabi. Abu Dhabi, que sabéis que es uno de los 7 emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos, en este caso es verdad que es el emirato más grande, pero que tiene ni más ni menos que 800.000 millones de euros para invertir. El siguiente sería Kuwait, unos 600.000 millones. El siguiente sería Arabia Saudí con unos 450.000 millones y ha bajado porque lo ha notado ha reducido su fondo soberano, primero por la guerra de Yemen, que le supone una grandísima sangría económica, y también por la bajada de los precios del petróleo. Pero aún así sigue siendo, evidentemente, pues un fondo muy importante. Podríamos seguir, por ejemplo, con el Qatar. Y al final, ¿qué estamos hablando? Hemos hablado de Noruega, hemos hablado de China y hemos hablado de los países del Golfo Pérsico, los que han podido acumular tanto dinero pues gracias a la venta de los hidrocarburos. Claro, esto que os he comentado de Abu Dhabi, de Kuwait, de Arabia Saudí, de Qatar, es que ya tiene grandísimos intereses en España. ¿Por qué me voy a centrar en España? Vamos a dejar un poco al margen Europa, nos vamos a centrar en España. Tiene grandísimos intereses en España y han comprado acciones en algunas de nuestras principales empresas y sociedades. Fijaros bien, por ejemplo, el Fondo Soberano que os acabo de comentar de Arabia Saudí tiene inversiones destacadas en compañías que os suenan a todos, como puede ser Uber, SoftBank o la empresa de cruceros Carnival. Pero es que ya hace muy pocos días, el 9 de abril, invirtió más de 900 millones, que para ellos es, como vemos, casi una propina, en petroleras europeas, aprovechando precisamente los desplomes bursátiles de las petroleras europeas, como sabéis, provocados por esta bajada tan sumamente abrupta, esta caída en picado de los precios del petróleo, pues compraron, por ejemplo, acciones importantes en la Shell anglo-holandesa, en la Total francesa y en la Eni italiana. Y lo mismo, por supuesto, van a hacer con España, con todo lo que puedan, evidentemente, todo lo que se les deje. Pues es normal, como digo, ellos son los que tienen el dinero, los demás lo vamos a pasar mal, vamos a tener que vender nuestras empresas o participaciones de estas empresas y vamos a tener que pedir una deuda enorme, pensar que probablemente se estima que vayamos a tener que pedir una deuda añadida a la que ya teníamos que colocar todos los años en los mercados internacionales, una deuda añadida de entre 150.000 y 200.000 millones de euros, más a la que, como digo, ya pedíamos o intentábamos colocar todos los años en los mercados internacionales. Si hablamos, os he comentado, por ejemplo, este fondo de Abu Dhabi, que se llama, es una empresa que se llama Mubadala. Bueno, pues esta empresa ya es prácticamente la propietaria de Cepsa. Está participada al 100% por esta empresa Cepsa. Y decís, hombre, pero si Cepsa,
La Compañía Española de Petróleos, sociedad anónima, pero que esto de española ya que tiene, pues como vemos, os va a sorprender, las empresas, grandes empresas españolas ya tienen bastante menos de españolas de lo que podríamos pensar, incluso aquellas que estimábamos que eran nuestras principales empresas nacionales. Ahora ya hemos acabado con los fondos soberanos y vamos a los grandes grupos de inversores, los grandes grupos de capital riesgo, que además, entre otras características, ya no solamente que sean tan poderosos, que son los verdaderos dominadores de la geoeconomía mundial, sino que además es muy difícil saber quién está detrás, porque son estos grupos, son personas que aportan un dinero a estos grupos para recibir, por supuesto, luego sus intereses, sus réditos, pero que en muchos casos es muy difícil saber quién está exactamente detrás o quién son los partícipes de estos grandes grupos de inversión. Bien, son tan importantes, sobre todo en el mundo anglosajón, que es el gran dominador todavía de la economía mundial. Veremos a ver hasta dónde va a llegar China intentando hacerles esa contra, pero de momento son los grandes dominadores de la economía mundial. Son tan importantes para Estados Unidos y para el Reino Unido que, fijaros bien, los fondos de inversión en Estados Unidos significan más del 100% de todo el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, y en el caso del Reino Unido casi el 60%, exactamente el 58%, para que os deis cuenta del poder que tienen estos grupos que, como digo, superan al de estados enteros. Y ahora os voy a dar datos que son verdaderamente llamativos. ¿El principal cuál es? BlackRock. BlackRock estadounidense, gestiona fondos por valor de más de 7,5 billones de dólares. Significa que, para hacerlo de una manera burda, que podría comprar España durante 6 años porque tendría fondos suficientes. Para decir, porque es que 6 veces el Producto Interior Bruto anual de España, para que os deis cuenta de la inmensa fuerza que tienen estos países. Estos fondos de inversión. El siguiente, otro estadounidense, Vanguard. Fondos por valor de 5 billones de dólares. Recordar siempre, millones de millones. El siguiente, State Street, también estadounidense, 2,8 billones de valor de su gestión de fondos. El siguiente, Fidelity, también estadounidense, y también gestiona fondos por valor de 2,5 billones de dólares. Como veis, cantidades gigantescas que superan con mucho la mayoría de los productos interior bruto de los países, de la mayoría de los países. Si hablando un poco más de este grupo de BlackRock, como decía, es el mayor gestor de fondos de todo el mundo, con estas inversiones, como decía, 6 veces el Producto Interior Bruto de España, pero que además, por si fuera poco, tiene acciones importantes en las principales agencias de rating. Estas agencias, que la habéis oído nombrar, de calificación de riesgo financiero asociado al crédito, esas que nos dicen, este país ahora está en BP más, o ahora ha subido a EUDA, le damos una A y sube un poco de nivel, que al final es lo que dice, lo que indican estas agencias de rating, es lo que indican a los inversores si deben invertir o no deben invertir en ciertos países o en qué momento concreto deben invertir. Si resulta que los propios inversores a su vez gestionan o en cierto modo influyen sobre las agencias que van a determinar dónde se debe o no se debe invertir, pues imaginaros el poder que eso significa. Y por ejemplo, en este caso, BlackRock tiene acciones importantes en Moody's, una de las 3 grandes agencias, y en Standard & Poor's. Si eso lo unimos con lo que se llama la otra, que forma las Big Three, las 3 grandes agencias de rating, de calificación de riesgo financiero, que es Fitch, pues resulta que entre las 3, ni más ni menos que controlan el 95% del mercado financiero mundial, el 95%, es decir, prácticamente la totalidad. Pero es que además, en el caso, por ejemplo, de Standard & Poor's, resulta que es propiedad ni más ni menos que del grupo McGraw-Hill, el poderoso y muy influyente grupo editorial estadounidense que tiene periódicos, revistas, televisiones. Pues fijaros, unimos los grupos de inversión con las agencias de rating, con los grandes grupos de comunicación. ¿Qué falta para el poder? Yo creo que absolutamente nada, ¿verdad? Vamos entendiendo ya alguna cosa. Pero es que hay algo que ha llamado mucho la atención hace muy pocos días, seguramente habrá pasado desapercibido para la mayoría de vosotros, es que el 13 de abril nos enteramos de que la Comisión Europea había adjudicado a
BlackRock el contrato para guiarle sobre el crédito bancario socialmente responsable mediante el desarrollo de herramientas y mecanismos que afectan a la banca. Es decir, cómo, en cierto modo, va a reaccionar o puede reaccionar la Unión Europea económicamente, desde el punto de vista económico, ante el coronavirus. Y se lo encarga a un fondo estadounidense. Yo no sé, a lo mejor es que no habrá personas capaces en Europa, o a lo mejor entre los más de 50.000 funcionarios de la Unión Europea, pues no debería haber gente suficientemente capaz que tienen que contratar la Comisión Europea, ni más ni menos que a una empresa estadounidense, para que nos diga cómo vamos a salir económicamente de esta crisis. Bueno, ahí os lo dejo. Pero es que BlackRock, y esto a lo mejor todavía os va a llamar mucho más la atención, es el principal accionista de los dos mayores bancos españoles. De los dos mayores bancos españoles. Estamos hablando del BBVA y del Santander. Concretamente del BBVA se estima que ahora mismo tiene el 6,3% de sus acciones y del caso del Santander el 5,9%. Pero es que es el principal accionista. Es decir, podemos pensar que no son muchas acciones, porcentualmente hablando, pero claro, es que ser el principal accionista de los mayores bancos españoles, oye, es algo a destacar, que no es cualquier cosa. Pero es que además, por si fuera poco, y seguimos con la banca española, es el tercer accionista del Banco Sabadell y del Bankinter. Y tiene también aproximadamente un 3% de las acciones del Banco Popular y un 1% de CaixaBank y de Bankia. Pero no paramos ahí. Ya saliéndonos del ámbito bancario, resulta que las grandes multinacionales españolas, conocidas por todos vosotros, también tienen acciones importantes que oscilan aproximadamente entre un 3% y más de un 6%. Destacado. Fijaros bien, estamos hablando de Telefónica, hablamos de Repsol, luego os contaré alguna cosa más de Repsol. Estamos hablando de ACS, de OHL, de Gamesa, de IAG, de Euskaltel y de Técnicas Reunidas. Importantes empresas, cómo no, españolas. Bien, bajamos ya a BlackRock y pasamos a otro nombre muy parecido, que es Blackstone, que a lo mejor no lo habéis oído nunca, pero ha penetrado muy fuerte, tremendamente fuerte, en el mercado español. Blackstone es un grupo de inversión especializado en el mundo inmobiliario, en el sector inmobiliario, que gestiona activos por valor de más de $500 millones, exactamente de 550.000 millones de dólares. Claro, si pensamos lo que os he comentado antes, cifras de billones, pues casi esto medio billón, pues casi nos parece ya poco, ¿verdad? Bien. En España, desde que comenzó la crisis de 2008, que aprovechó esa circunstancia, Blackstone ha ido acumulando inmuebles por valor de más de 20.000 millones de euros. De hecho, es el mayor propietario actualmente de viviendas en alquiler en España. El mayor propietario de viviendas en alquiler. Se estima que tiene más de 50.000 inmuebles que alquila a los españoles, evidentemente. Y es un grupo extranjero. Pero es que además no solamente ya en el ámbito del alquiler de inmuebles para residencia, estamos hablando que también es el principal inversor en España en hoteles vacacionales. Tiene ni más ni menos que 58 hoteles. En total, más de 15.000 habitaciones. Y además no hoteles, no son pensiones, no son hoteles de 1 o 2 estrellas, no, hoteles todos de 4 y 5 estrellas. Pensar lo que va a significar, como antes hemos comentado, cómo está ya el sector hotelero, que ojalá se recupere pronto, por supuesto, pero que desde luego va a quedar muy debilitado. Y también que ellos van a sufrir, porque también han invertido en estos hoteles, pero que van a aprovechar para comprar, para adquirir más hoteles allí donde puedan. Porque recientemente, hace unos días, Blackstone ha anunciado que tiene ni más ni menos que guardaditos para invertir, para aprovechar estas oportunidades de inversión, nada más ni nada menos que 150.000 millones de euros. Es decir, casi como os decía, la deuda que vamos a tener que pedir España, que ya os digo que oscilará probablemente, según dicen todos los expertos, entre 150.000 y 200.000 millones de euros de deuda añadida a la que pedíamos ya todos los años. Pero hemos hablado prácticamente también es un grupo americano, Blackstone, por si no lo había dicho antes, pero también hay fondos muy activos británicos, que llaman mucho menos la atención, pero que en los últimos años han sabido posicionarse muy bien en el mercado español, penetrando en alguna de las principales carteras y que también, por supuesto, van a aprovechar esta circunstancia para reforzar sus posiciones. Pero no solamente eso.
hay otros fondos oportunistas que también están volviendo a fijarse en España. Curiosamente, algunos de estos fondos que habían venido a España a partir de 2008 a aprovecharse de esas circunstancias de debilidad económica nuestras, y que muchos de ellos habían empezado a marchar a partir del 2015, cuando nuestra situación económica empezó a mejorar. Bueno, pues ya están volviendo, o por lo menos ya están empezando a pensar en volver a España. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Por qué? Porque claro, si estábamos hablando que había ya tenían las familias españolas muy endeudadas, empresas españolas muy endeudadas, incluso grandísimas empresas, evidentemente esta situación económica tan terrible que estamos padeciendo y que vamos a padecer, lo que va a hacer es que aumente la morosidad. Si aumenta la morosidad, estas empresas lo que hacen es que compran los créditos, esos activos tóxicos, los compran pensando luego en revenderlos dentro de unos meses o dentro de 2 o 3 años y ganar dinero con ello. Evidentemente, vienen a ganar dinero, no vienen, como digo, no son hermanitas de la caridad ni vienen a hacernos ningún favor, que no son ninguna ONG. Recordemos, el aumento de la morosidad en familias, en pequeñas y medianas empresas, en grandes empresas, y sobre todo pensar eso en el ámbito del inmobiliario y de los hoteles. ¿Cuáles son, por ejemplo? Fortress, estadounidense, Elliott, estadounidense, Chenavari, británica, o Anacap, británica. Una vez más, el mundo anglosajón. Pero es que hay otros que también están a la expectativa, sobre todo muy concreto en el ámbito hotelero, para aprovechar ocasiones en el ámbito hotelero, como puede ser Cinven, británico, KKR, estadounidense, y Apollo, también estadounidense. Una vez más, ¿dónde está el capital, el gran capital? Hoy por hoy todavía en el mundo anglosajón. Por si fuera poco, además de estos grupos de inversión, también están los grandes bancos, que también tienen ya fuertes intereses en España. ¿Cuál es el banco más grande del mundo? JP Morgan, estadounidense, que para que nos hagamos una idea se estima que al menos tiene un valor de capitalización bursátil de 350.000 millones de euros. Hay quien cree que su valor total es mayor que el de los 10 principales bancos del continente europeo. ¿Cómo nos afecta todo esto? Muchísimo. Os voy a poner algún ejemplo, por no marearos mucho, pero para poneros algún ejemplo. El caso de Repsol. Repsol, una de nuestras principales, una de nuestras joyas de la corona española, ¿verdad? Una multinacional energética y petroquímica, con intereses en muchas partes del mundo. Pero claro, en las últimas fechas sabéis que también se ha desplomado más de un 30% su valor en bolsa, con todo lo que está sucediendo, con la caída también de los precios de los hidrocarburos, esta caída tan sumamente abrupta que antes comentábamos. ¿Y quiénes son los propietarios, los accionistas principales de Repsol? Pues os lo voy contando. El primero es ACIR, tiene el 8%, todavía una empresa española. Pero es que el segundo mayor accionista es precisamente JP Morgan, este gran banco estadounidense que os acabo de comentar, que aproximadamente puede tener el 6,8%. Pero es que el siguiente, un fondo de inversión que acabamos de citar con profusión, que es BlackRock, que tiene casi el 5% de Repsol. Pero es que el siguiente es el fondo noruego, el fondo soberano noruego que antes comentábamos. Y podríamos seguir así, por ejemplo, otro de los grandes accionistas es Citadel, estadounidense, que tiene poco más del 1%. Entonces, al final decimos, ¿cuáles son las grandes empresas españolas que verdaderamente todavía siguen siendo españolas? Pues como vemos, van quedando poquitas, todavía las hay, muy fuertes, por supuesto, ¿no? Pero ya van quedando pocas porque están aprovechando estos grupos, como digo, la oportunidad para penetrar en nuestro país, como ya hicieron en el año 2008. Este mismo Citadel que os acabo de comentar, que tenía acciones en Repsol, pues casi ha triplicado su presencia en las últimas semanas en IAG, que es el holding donde, por ejemplo, está integrado Iberia, pasando, como digo, prácticamente pues ha triplicado su presencia. Ya tiene aproximadamente el 3% de IAG. Es verdad que el gobierno pues ha intentado limitar, o en la medida de lo posible, que estos grandes fondos soberanos o grupos de inversores pues aprovechen de nuestra debilidad. Y ha establecido que ningún grupo extranjero puede adquirir más del 10% de ninguna empresa que se considere un sector clave. Pero ojo, el mismo gobierno ha puesto una coletilla, siempre y cuando no exista una autorización expresa por parte del gobierno, que me temo que habrá que dar autorizaciones expresas
a más de uno para que nos compren, nos saquen adelante de la situación que nos vamos a ver envueltos tras el coronavirus. Como digo, y esto no es una cuestión de un gobierno o de otro gobierno, estuviera quien estuviera, pensar, si vosotros mismos, si estuvierais, es muy fácil la crítica, por supuesto, pero si estuvierais ahora mismo vosotros en el poder, si tuvierais la capacidad para accionar las palancas, ¿qué haríais? Si vamos a un país ya muy endeudado, que ya estamos muy endeudados, con una economía que se ha frenado en seco completamente, que ha pasado prácticamente a cero, que va a haber que pedir créditos, préstamos para poder salir adelante, pues no nos quedará más remedio que acudir a todos estos grandes grupos de inversión. Lo haríamos cualquiera. Por supuesto, no vamos a criticar a nadie, la crítica es muy fácil, luego estar a los mandos de la nave es mucho más complicado. Claro. Aparte hay otra cosa, si os acabo de decir, dice, claro, el gobierno dice, vamos a limitar que ningún accionista tenga más del 10%, o sea, su participación no alcance más del 10% en los grandes sectores estratégicos. El problema es que un grupo puede comprar el 9, otro 9, otro 9, otro 9, otro 9 un banco, otro 9 un fondo soberano, y al final ninguno ha llegado al 10%, pero efectivamente pues al final terminan en manos extranjeras, que es lo que nos puede pasar. Al final, una de las conclusiones que sacamos, las primeras conclusiones, es los gestores de fondo de capital riesgo, los grupos de inversores, son los verdaderos, los que accionan la geoeconomía, son los verdaderos actores económicos mundiales, por tanto, los verdaderos actores geoeconómicos, estos grandes grupos de inversión, mucho más allá de los bancos, por más que probablemente pues a muchos de vosotros no les habéis nombrar jamás. Son los que, estando en la sombra, son los que verdaderamente manejan esta economía mundial. Pero también hemos hablado de los fondos soberanos, los estados, hemos hablado de los grandes grupos de inversores y podríamos hablar de los inversores particulares. Y uno de ellos, que por cierto han ido, además hacía tiempo que estaban acumulando efectivo, sabiendo que esto, porque ya se veía venir, yo lo ponía en mi último libro, en el dominio mundial, que todos los indicadores nos llevaban a pensar que al menos iba a haber una desaceleración económica profunda, cuando no una recesión, incluso una crisis económica, y por tanto esos grandes inversores lo que estaban haciendo era acumular efectivo, sabiendo que esto se avecinaba para poder comprar luego evidentemente con ventaja. Y uno de estos grandes inversores mundiales, para unos un inversor, para otros un especulador, para otros un filántropo, probablemente un poco de todo, es George Soros. Ahora mismo no vamos a hablar de él, porque me gustaría hacer un programa solamente dedicado a George Soros. Solamente os adelanto una cosa muy en confianza. Acercaros un poco más. Muy en confianza. Sí, acercaros. George Soros, su capacidad de influencia mundial, incluso en Europa, es verdaderamente impresionante. Cómo controla medios de comunicación, televisiones, periódicos físicos y digitales, páginas web que tratan de temas internacionales, think tank que teóricamente son independientes y algunos muy prestigiosos, e incluso algunos de los analistas que presumen de más independencia, porque maneja tanto dinero, sabe moverlo tan bien y ha tejido unas redes tan importantes en todo el mundo que, como digo, su influencia es verdaderamente temida y temible. Algún día probablemente hablaremos en profundidad de George Soros, si es que nos dejan. Bien, todo esto al final, ¿cómo nos afecta? Pues fijaros bien. Los préstamos internacionales, en realidad, hay quien cree que no se prestan para ser devueltos, sino para que no lo sean. Para sacar rentabilidad de ellos, con intereses en algunos casos elevados, para ir casi depredando a los países, o a la multinacional a la que le prestan el dinero, pero sobre todo porque mientras los países no devuelvan el dinero, quedan sometidos a la voluntad, al arbitrio de estos grandes inversores. Al final se debe tanto dinero que estos inversores tienen una capacidad para influir en la política nacional, para influir en las decisiones de nuestros gobernantes, que es verdaderamente alucinante. Como digo, esto no es nuevo, ni muchísimo menos, esto ya os he comentado, que ha pasado a lo largo de la historia. No es nuevo, como digo. Pensar bien, y os voy a dar solamente una frase que decía, ya en el siglo XVIII, el banquero alemán que fue el fundador de la dinastía Rothschild, decía: dadme el control del suministro del dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes. Al final, el que pone el dinero
es el que condiciona, como digo, la política nacional, absolutamente todo. Y por eso decía, lo repito otra vez, dadme el control del suministro de dinero de una nación. Y lo demás no me importa, ni quién gobierne, ni quién haga las leyes, ya me encargaré yo de controlar el país. Ya lo decía también el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, que decía, hay dos formas de esclavizar un país. Una es la espada, la otra, la deuda. ¿La espada o la deuda? Hoy en día no interesa esclavizar ningún país desde el punto de vista militar, y menos a un gran país. Porque aquello además significaría pues un enfrentamiento militar que también tiene un coste, luego habría que sostener a la población aunque se lo hubiera dominado, en fin. Hoy en día, ¿cómo se hace el dominio? A través de la economía, de instrumentos económicos, y la deuda es el gran instrumento económico. Y fijaros bien, esto nos lo decía también ni más ni menos que el segundo presidente de Estados Unidos hace ya también unos cuantitos de años. Quiere decir que esto, como os digo, no es nuevo, pero lo cierto es que la deuda es un gran instrumento de coacción luego sobre los gobiernos. Porque hay que seguirla pidiendo, además. Y hay otra parte interesante. Pensar que, además, estos grandes grupos son especialistas en convencer a las naciones, a los países, de la necesidad de seguirles pidiendo dinero. Esto tampoco es nuevo. Con lo cual, para el gobernante de turno, y más en una de las democracias liberales que tenemos esta alternancia política, que sabe que a lo mejor con mucho van a estar en el poder 4 años, o incluso menos, igual tiene una moción de censura y dura menos, ¿qué les importa? En principio, no nos engañemos, su propia supervivencia política. Y por tanto, pedir para que el pueblo entienda que se están intentando solventar, al menos de manera temporal, a corto plazo, los problemas, pero claro, el problema es que pidiendo esa deuda se están creando problemas a medio y a largo plazo. Y estamos probablemente creando problemas para generaciones enteras. Y lamentablemente, pues algunos políticos, en todo el mundo, no estamos fijándonos en ninguno en particular, pues caen en esa trampa, piden ese dinero a estos grandes inversores y a partir de ahí se convierten en títeres verdaderos, manejados por estos grandes capitales mundiales. Hay otra parte muy interesante. Otro de lo que vemos que puede ser ya la consolidación absoluta dentro de esta nueva sociedad que se va a crear aparentemente tras la crisis del coronavirus es la implantación ya prácticamente total, como os decía, del dinero digital, del dinero de las tarjetas del pago con tarjetas de crédito, la desaparición del dinero físico. Con todo lo que ello significa, que va a ser otro instrumento también para controlar las poblaciones, porque a través de lo que pagamos también se puede conocer muchas cosas de nosotros. Se puede saber hasta si estamos enfermos, dependiendo de si vamos a la farmacia a comprar ciertos productos, o si lo compramos, los alimentos que compramos en donde sea, en el supermercado o la tienda del barrio, y pueden saber si somos celíacos, si tenemos intolerancias de cualquier tipo, en fin. Nos pueden también, es una manera de pagar con tarjetas de crédito, de todavía controlarnos más de lo que ya nos controlan, sobre todo con estos aparatitos que son los teléfonos móviles. Pero, ¿qué va a significar este pago con tarjeta de crédito? Bien, seguro que vosotros, no hace falta que recurráis a mirar ahora mismo vuestra tarjeta de crédito o de débito, pero os recordaréis lo que ponen todas ellas, ¿verdad? Al final, ¿a través de qué pasarela se paga con este dinero digital? Bien. Aquí sí, ya sé que me lo estás diciendo. La primera, Visa, ¿verdad? ¿Os suena? ¿Cómo no? La segunda, podríamos hablar de Mastercard, o de American Express, o incluso de Diners Club International. Pero es que resulta que todas estas empresas, ¿de qué nacionalidad son? Estadounidense. Una vez más, es al final someternos a este mundo económico anglosajón que, como digo, sigue dominando hoy por hoy todavía el mundo. Y yo digo, es que no podemos hacer algo en Europa para tener nuestras propias pasarelas pues de pago, pues a lo mejor no. Cosa que me llama mucho la atención, pero bueno. Pero es que incluso otro de las cosas que nos está casi imponiendo obligatoriamente, o nos impone obligatoriamente, este confinamiento, o nos ha impuesto, a ver si se acaba ya pronto de una vez por todas, es las compras a través de Internet. Y muchas personas, cuando compran, están pagando ¿con qué? Están pagando, además de con esas tarjetas de crédito, están pagando con PayPal, efectivamente, que resulta que también es una empresa estadounidense, ¿vale? Y yo me digo, ¿pero es que los europeos no seremos capaces de despertar de una vez por todas? Es que, oye, pero que nosotros que hemos sido el centro del mundo, pero ¿cómo nos hemos ido dejando comer la merienda de esta forma por unos y por otros? Es que a mí me sigue llamando mucho la atención. O a lo mejor es que hay tantos intereses creados
en Europa que es muy difícil desprenderse de ellos, y hay muchos a lo mejor a los que no le interesa que nos desprendamos de ellos. Al final, ¿esto a qué nos lleva? Pues a pensar en el gran predominio geoeconómico de Estados Unidos, porque además de todo lo que hemos comentado, tiene todavía dos instrumentos geoeconómicos esenciales de poder que controla Estados Unidos, que son el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por hacerlo muy brevemente, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ¿dónde tienen su sede? No por casualidad, anda, en Washington, a muy pocos metros de la Casa Blanca. Qué interesante, ¿verdad? Pero es que además el Banco Mundial, teóricamente su misión es proporcionar financiación a los países en desarrollo, y por otra parte el Fondo Monetario Internacional garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional. Pero resulta que el sistema monetario internacional, ¿quién lo controla? ¿Quién lo crea en la cumbre de Bretton Woods en 1944? Estados Unidos. Con lo cual, el Fondo Monetario Internacional, en cierto modo, lo que está haciendo es garantizar la supervivencia de ese sistema económico creado por Estados Unidos, que sería la globalización moderna. Por supuesto, el Banco Mundial está fuertemente controlado por Washington y, de hecho, su presidente siempre ha sido estadounidense. ¡Qué casualidad! Y por si fuera poco, Estados Unidos, obviamente, ya que lo crea él, pues se reserva el derecho de veto. No hay nada que se haga en el Banco Mundial que no pase por el criterio último, la decisión última de Estados Unidos. El Fondo Monetario Internacional, pues 3/4 de lo mismo. De hecho, es muy criticado, ha sido muy criticado por las condiciones que ha impuesto a muchas naciones, a muchos países, para el pago de la deuda, o para concederles nuevos préstamos, países que se han tenido que someter. Últimamente tenemos el caso todavía hasta de Argentina, un país que yo creo que odia profundamente al Banco Monetario Internacional, pero que le tiene que seguir pidiendo préstamos. Sabéis que hace muy pocos días el gobierno argentino ha declarado que no tiene capacidad para pagar la deuda pública, la deuda que está en manos también de tenedores extranjeros, y que por tanto pues va a tener que recurrir otra vez al Fondo Monetario Internacional. Pero recientemente también pues la ha pasado, por ejemplo, a Ecuador con Lenín Moreno, que ha necesitado también pedir un préstamo. Y así podríamos hablar de tantos países. Hay que pensar que ya podríamos hablar de casi un centenar de países, casi un centenar, al menos 80, que han tenido que pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional. Casi nada. El poder que se tiene a través de estos instrumentos geoeconómicos. Pero claro, dicen muchos países que para concederles estos préstamos han estado siempre basados en las exigencias de Washington, de Estados Unidos, del gobierno estadounidense, que ha querido ni más ni menos siempre que se aplicaran políticas neoliberales para la liberalización de la economía. Es decir, esa liberalización que a quién le ha interesado hasta ahora mismo, evidentemente a Estados Unidos, ¿cómo no? Al final, fijaros bien, esto es tan importante lo que os estoy contando, que ahora que se está hablando, empieza a correr el rumor de que a lo mejor España puede ser intervenida, ojalá no lo sea, como en su momento pasó con Grecia. ¿Os acordáis? Cuando a Grecia leíamos todos los días en los periódicos que les habían mandado a aquellos que llamaban los hombres de negro, para imponerle condiciones durísimas económicas relativas a los impuestos, al pago de pensiones, al pago de salarios de los funcionarios, reducción de funcionarios, en fin, a todo aquello a los que tanto intentaron rebelarse, tanto Tsipras como Varoufakis en su momento. Bien, pero es que decimos, ¿y quién es la troika? Esta que manda los hombres de negro, lo que al final controla la economía europea. Bien, pero pues veréis, resulta que la troika, obviamente son 3, como su propio nombre indica, 2 son instituciones europeas, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. Pero resulta que la otra pata de este trípode es, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, que como acabamos de comentar, está controlado por Estados Unidos, lo cual nos lleva a pensar que de una manera más o menos directa, también Estados Unidos condiciona la economía europea. ¡Oh, qué importante!, ¿verdad? Tremendo. Y además, una vez más, si pensamos que la mayor parte de las deudas internacionales, como antes he comentado, al menos el 80%, resulta que están denominadas en dólares, todos los que pedimos deuda, tenemos una gran servidumbre de la moneda estadounidense. Para dar los datos exactos, según la Comisión Europea, los países europeos, no de la Unión Europea, los miembros de la Unión Europea, no deberíamos tener una deuda superior al 60% de nuestro Producto Interior Bruto. Recordad que España estábamos en el 100%, al menos oficialmente, que puede ser mucho más. Pero es que la media
de toda la Unión Europea, antes de que empezara la crisis, ya habíamos superado, estábamos aproximadamente en el 85% de media, habíamos superado holgadamente ese 60%, con países con una deuda enorme, como podía ser Grecia, de más del 180%, o Italia, de más del 130%, aunque es verdad que en Italia es un caso distinto al de España, porque prácticamente toda su deuda la pública la tienen los bancos italianos, no están como nosotros, como decía, el 70% manos extranjeras. Pero al final tenemos una deuda muy alta, que está dolarizada, porque esa dolarización de la economía mundial también ha sido todos los instrumentos que ha utilizado Estados Unidos para controlar el planeta a través de la economía, que es como se controla todas las sociedades. Con esto ya voy terminando, para no aburriros mucho más, y perdonar por todos los datos que os he dado, pero creo que eran muy interesantes, porque si no damos datos, estos mensajes quedan diluidos, y podéis pensar, bueno, efectivamente, esto ya al coronel que se le está yendo un poco la cabeza. No, ya sabéis que a mí me gusta siempre razonar todo con datos. ¿Puedo estar equivocado? ¿Cómo no? Por supuestísimo, claro. Y seguro que muchos me corregiréis, y hacéis muy bien en corregirme, que todos tenemos que aprender de todos los días. Yo el primero, que cometo muchos errores, eso sí, cuando lo cometo y me doy cuenta de ello, por supuesto, siempre encantado de pedir disculpas y además dar las gracias a aquella persona que me corrija, como por supuestísimo, encantado. Pero fijaros bien, al final, estamos ya como conclusión, estamos en una situación que se prevé, según datos oficiales, una caída de nuestro Producto Interior Bruto entre el 12 y el 15%, que hay quien incluso la estima que podemos llegar a perder hasta el 20% de nuestro Producto Interior Bruto. Eso nos va a llevar, como os decía antes, a pedir entre 150.000 y 200.000 millones de euros de deuda añadida a la que ya teníamos que pedir todos los años para seguir sosteniendo el gasto social, el gasto político, el gasto económico y todos los demás gastos gigantescos que tiene el Estado español. Pero, claro, esto lo que nos va a llevar, este incremento de deuda, claramente es a una pérdida de soberanía, no tengamos ninguna duda, ya lo estamos comentando. Es que estos grupos aprovechan para luego condicionar las políticas nacionales a su antojo. Entre otras cosas, para que, como digo, estemos tocados pero no hundidos, porque estamos hundidos no le vamos a poder pagar la deuda, y a ellos les interesará que esa deuda se siga pagando. Pero además pensar que esta deuda va a ser al menos para 2 generaciones. Ya no solamente para nuestros hijos, probablemente, seguramente, va a llegar hasta nuestros nietos. Y por tanto también tenemos que ser muy prudentes a la hora de saber lo que se pide y cuánto se pide. No caer en pasiones temporales, en pasiones cortoplacistas y embarcarnos en deudas que desde luego nos puede costar un sacrificio enorme a medio y a largo plazo para todo el país. Y dejar todavía la situación al final todavía mucho peor de lo que se ha querido solventar con estas solicitudes de préstamos, de deuda. Recordar lo que decía en este caso el dramaturgo irlandés Bernard Shaw, que decía: las deudas son como cualquier otra trampa, en la que es muy fácil caer, pero de la que es muy difícil salir. No se nos debe olvidar. Como siempre, pensemos de forma estratégica, de forma serena, ejerciendo una reflexión profunda sobre lo que es positivo y lo que es negativo, y sobre todo, como digo, más allá de las ideologías, más allá de las políticas, pensemos como Estado en beneficiar siempre a los ciudadanos, a los que hoy estamos aquí, pero también a los que nos van a suceder. Con esto termino, como siempre, agradeciéndoos que hayáis llegado hasta aquí, que hayáis tenido la paciencia de soportar tantos datos como os he dado, y también pues mandándoos un mensaje de ánimo, que saldremos de esta. Vamos a salir porque somos, como digo, siempre un pueblo muy excepcional, y vamos a saber salir de esta como hemos salido de otras crisis, no tengamos ninguna duda. Y también os mando un mensaje de aliento a todas aquellas personas ahora mismo que estéis padeciendo de una forma u otra el coronavirus, la crisis del coronavirus, esta terrible pandemia. Os mando un fuerte abrazo, los mejores ánimos, y solamente mi último mensaje, como siempre me gusta mandaros, que es muy importante para seguir siendo libres. Recordad, por favor, no dejéis que nunca nadie piense por vosotros. A vuestra disposición siempre.